15. Hoy estamos a 2 de marzo del 2015. La finalidad de esta plática, hermano, es decir la verdad y nada más que la verdad. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es un hombre, la verdad es Jesucristo. Entonces, hermano, hoy vamos a tocar un tema muy interesante y le vamos a denominar así: los hermanos del Señor, los hermanos de Jesús. Y para eso vamos a ir a la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 24 y 25, nos dice así, dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció. Aquí pongamos atención: pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hermano, la Biblia nos enseña, ¿sí? También en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice que José, su marido, en Mateo 1, versículo 19, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hermanos, María y José estaban comprometidos ya en matrimonio. Todavía no se había consumado el acto físico de estar juntos, pero ellos ya estaban dados en matrimonio ante sus padres. Cuando el ángel del Señor se le aparece a María y le dice que va a estar embarazada del Espíritu Santo, entonces José, al ver pues que su vientre crecía, al ver que ella estaba embarazada, dice la Biblia que y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, porque aquí dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, él pensó que María estaba embarazada de un hombre, que había salido embarazada. Pero posteriormente el ángel se le aparece a José, le revela en sueños y le dice que no deje a su esposa, porque lo que ella llevaba en su vientre era obra del Espíritu Santo. Y nos dice el versículo 25, pero no la conoció hasta, o sea, sino que después de que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si nosotros vemos la palabra aquí, no la conoció, es la misma, es el mismo verbo que se usa cuando Adán conoce a Eva. Dice en Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces en el hebreo este verbo es el mismo, ¿sí?, el que se está usando acá, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia, hermanos? Nosotros no tenemos nada en contra de María, la admiramos como una persona honrosa, en la cual Dios depositó la confianza para la educación humana de Jesucristo, ¿sí? Es, por así decir, el molde que Dios necesitaba para que la humanidad de Cristo, hablando de la matriz de María como molde, ¿sí?, para que Cristo pudiera venir al mundo y tener su parte humana, porque Cristo era totalmente humano y totalmente Dios. Entonces, la parte humana de Jesucristo pudiese pagar en la cruz por nosotros. Acordémonos que la Biblia dice que Él fue humano y fue tentado en todo según el hombre, pero sin pecado. Fue tentado conforme a nosotros, pero sin pecado. Entonces María únicamente, hermano o hermana que nos ve y nos visita, es un instrumento de Dios que Dios usa para que la humanidad de Cristo pudiese nacer, ¿sí? Ahí hacemos un paréntesis: jamás Dios en ninguna parte de la Escritura nos manda a guardarle reverencia o adoración, veneración, porque eso se llama idolatría. Le llamen como le llamen, que digan nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos, como le quieran llamar, eso se llama idolatría, ¿sí? Porque acordémonos que idolatría es todo lo que ocupa un lugar de Dios.
y solamente Cristo es Dios. Y no María santifica a Cristo, sino que Cristo da el perdón también a María, porque María necesitaba reconocer a su Salvador. Por eso ella dice en San Lucas: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí? Por eso le entrega el Señor Jesucristo al apóstol Juan y le dice: he ahí a tu madre, Juan. ¿Por qué? Porque ya Cristo le estaba dejando la parte diciendo: ¿sabes qué? Yo ya soy Dios, yo ya cumplí, tu madre es ella, recíbela. Si tu madre espiritual, yo ya no tengo nada que ver consanguíneamente, en el sentido de que Dios ya había cumplido en la cruz, ¿sí? Con el mandato que el Padre le había dado. Pero vamos, dejemos que la Biblia hable, hermanos. Vamos a ver que el Señor Jesús tuvo hermanos. Vamos a Mateo 12, versículo 24 al 25. Dice así. Más bien, hermanos, es del 46 al 49. Dice así: mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno: aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y no se refiere, hermanos, a otros hermanos o discípulos con María, no. Aquí está haciendo un énfasis de los hermanos de Jesús. Para empezar, el título de San Mateo se llama La Madre y los Hermanos de Jesús. No queramos darle otro contexto, como a veces quieren disculpar o quieren subsanar la doctrina de la perpetua virginidad de María, que para empezar eso es una falacia, ¿sí? Respondiendo al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Si nos damos cuenta aquí, hermano, amigo que nos ves, amiga, el Señor Jesucristo le está dando más importancia no a lo consanguíneo, sino a lo espiritual. Hermanos, si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, si somos hermanos en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros, como cristianos evangélicos, nos decimos: hermano, buenos días, ¿cómo estás, hermano? Porque somos hermanos en Cristo. El Señor Jesucristo estaba separando aquí la consanguinidad, ¿sí?, con el lazo espiritual que tenía con sus hermanos en la fe. Hay una cosa muy importante: sus hermanos biológicos, los hijos, ahorita lo vamos a ver, los hijos de que tuvo María con José, no creyeron en sus milagros, ¿sí? No creyeron en él, y lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Aquí tenemos en el capítulo Mateo 13, 55, dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Fíjate, hermano y amigo que nos ves, Jacobo, José, Simón y Judas. Jacobo y Judas, hasta donde tengo yo entendido, fueron discípulos del Señor, ¿sí? Incluso Judas escribe la epístola de San Judas, ¿sí? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Si dice hermanas, amigo que nos ves, amiga que nos ves, es porque mínimo son dos, ¿sí? ¿Sí? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y enseguida nos dice en el versículo 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y en el 58 dice: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si nos damos cuenta, sus hermanos no creyeron en Cristo, no creyeron en Jesús, y sí eran sus hermanos consanguíneos. La Iglesia Católica nos ha hecho creer que eran sus hermanos, sus parientes, sus primos, sus tíos, llegaron. No, hermano. La Biblia nos está hablando claro aquí que no es este el hijo del carpintero y su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. O sea, no hay pierde, nos está hablando claramente la escritura de los hermanos del Señor. Por lo tanto, yo no sé por qué la Iglesia Católica se empeña en todavía mantener la falacia de la perpetua virginidad de María. Y vuelvo a repetir, no tenemos nada en contra de eso. Simplemente que nosotros defendemos la verdad, ¿sí?
María no fue siempre virgen, eso es una gran mentira. Eso fue en el Concilio Vaticano, hay que investigar un poquito, al parecer fue en el Concilio de Trento, donde se vio la perpetua virginidad de María, la asunción de María. Otra mentira que tienen también establecida por decreto o por dogma de fe es que María, al morir, su cuerpo se fue inmediatamente al cielo, llevada por los ángeles. Y eso es una gran mentira, porque aquí, hermano, en la palabra de Dios, eso no existe. Eso es por concilio. ¿Qué es eso? Que agarraron todos los cardenales, los papas de ese tiempo y la gente poderosa de la iglesia, lo aceptaron y lo firmaron y lo dieron por concilio. Y eso es un dogma de fe que todo católico tiene que aceptar, le guste o no. O sea, a ciegas, sin saber la verdad. Sí, es por eso que nosotros queremos decir la verdad a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ir rápido porque hay muchas citas. Vamos a ir a Lucas 8, 19. ¿Sí? Lucas 8, ¿sí? 19 nos dice así. Dice, aquí está otra vez la madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Esta es otra versión de San Lucas. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esta es una versión, en un contexto cambia un poquito, pero el contexto es el mismo, ¿sí? Lo que la palabra nos transmite, ¿sí? En San Juan 19, 26, vamos a ver también, hermanos, ¿sí? Los hermanos del Señor, en San Juan 19, 26, ¿qué nos dice? ¿Sí? Dice así, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y ya sabemos que le pasaron vinagre, etc. Lo que nos da a entender aquí es que el Señor le entrega a Juan, a María, diciendo, esta es tu madre espiritual, y ahí tú eres su hijo, y sabes que yo soy Dios, yo ya pagué en la cruz, yo ya no tengo ningún lazo consanguíneo con la Virgen María, ¿sí? Ahora, hermano, volviendo a la eterna o perpetua virginidad de María, no nos hagamos tontos en lo claro, discúlpame la palabra. El Señor Jesucristo se encarnó en el vientre de María. Al momento del nacimiento, yo quiero que tú me digas, hermano, y abras tus ojos ante la realidad. ¿Será que el Señor Jesucristo nació por cesárea? ¿O salió del vientre y nació de una manera sobrenatural? No, hermano. Jesucristo nació de una manera natural porque tenía que ser hombre, ¿sí? Entonces, al nacer el Señor Jesucristo rompió ese himen de María que estaba, ella era virgen, claro, pero antes de que naciese Cristo. Entonces, al momento de que el Señor corona su cabecita en la vulva, en la parte de la vulva, del introito vaginal de María, se rompió ese himen. O sea, María no es eternamente virgen por donde le busques. Y no hay por qué decir que Dios tuviera algún interés de derramar su poder y que se hubiese, por ejemplo, restaurado ese himen de María. ¿Qué interés o qué finalidad cuando José ya estaba conocedor del plan que Dios tenía con María? ¿Sí? No nos hagamos tontos en lo claro, ni queramos creer falacias y mentiras, si valga la redundancia, que nos ha inventado Roma, ¿sí? Vamos por último a Salmos 69:8, ¿sí? En Salmos, en el libro de los Salmos, y esta es la estocada final, este es el sello de garantía de lo que estamos diciendo, porque si decimos que María tuvo hijos, o primos, perdón, que se está refiriendo a los primos, todo esto que dijimos del contexto, porque María tuvo hijos, y decimos que se refiere a los primos, a los parientes, a los sobrinos, porque los católicos dicen que ahí se usó el verbo adelfos, que quiere decir, se usaba también para los primos, o alguien que vivía en tu casa muy allegado, y ese es de lo que la Biblia se refiere, que son los hermanos de Jesús. Pues vamos a quitar esa teoría
con el Salmo 69, ¿sí? 8, dice así: extraño he sido para mis hermanos. Vamos a tomar eso como sus hermanos que vivían cerca de la casa de Cristo, sus sobrinos, sus primos, sus familiares cercanos, si quieres. Y después dice: y desconocido para los hijos de mi madre. O sea, por donde le busques, sí, María, tus hijos, sí. Y hay una cosa muy importante, hermanos. La Biblia dice, sí, que honroso sea el matrimonio sin mancilla, pero a los fornicarios los juzgará Dios. Sí, o sea, María tuvo un matrimonio con José, ella no pecó en ese sentido, o sea, sí, no pecó en ese sentido, no tenemos por qué esconderlo. María fue una mujer virtuosa que tuvo relaciones sexuales con su esposo, con José, posteriormente al nacimiento de Jesucristo. Y eso no tiene nada de anormal, al contrario, es honroso, dice el matrimonio sin mancilla, dice la palabra de Dios. Si yo no sé por qué se empeñan en hacernos creer tanta faramaya y tanta mentira. En conclusión, ¿cuál es la incomodidad o cuál es la finalidad de hacerte ver esto? Hermano, yo no quiero ofender, yo no quiero dañar susceptibilidades de nadie. Dios nos dio un libre albedrío y nos dio la capacidad de decidir qué queremos tomar, qué queremos hacer. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Jesucristo nos dijo: mi madre es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo nos dijo: San Pedro, San Judas, San Juan son el camino, la verdad y la vida. No, hermano, ¿sí? Yo no sé por qué el hombre se empeña, si Cristo dijo una cosa, darle la vuelta, ¿sí? Y tomar otro camino. Porque si tú, hermano, que nos ves, pones tu fe en la Virgencita, en los santitos, y le estás pidiendo, estás poniendo tu fe en otro camino. Y sin darte cuenta, aunque tú no lo quieras aceptar, estás tomando otro camino. Y Cristo dice que el que toma otro camino es salteador, es ratero y es ladrón, ¿sí? Y tú estás desobedeciendo la palabra de Dios. Estás cayendo en un pecado muy severo que Dios condena y se llama idolatría. Aunque no lo quieras aceptar, no podemos hacer caso a costumbres de hombres. Es necesario, dice la palabra, obedecer primeramente a Dios y después a los hombres. Dios dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: la verdad y la vida. Y Él es el único mediador. También en 1 Timoteo 2:5 dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo abogado, un solo redentor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano, si Dios hubiese querido que María estuviese intercediendo por nosotros, entonces ¿para qué mandó a Cristo? ¿Que no te has puesto a pensar que María era pecadora? ¿Por qué? Porque los papás de María, los abuelitos de María y todos los hijos de los ascendentes de María, sí, son pecadores porque traen el pecado de Adán. Es una herejía decir que María fue sin pecado concebida, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, ¿sí?, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? O sea, estamos apartados de la gloria de Dios. ¿Sí? A mí me hubiese gustado que entonces hubiera puesto un paréntesis, excepto María. ¿Sí? El único que sabemos que nació sin pecado es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, entrégale tu vida a Cristo, deja la idolatría. María no tiene poder ni te puede salvar. El único que te puede salvar es el unigénito Hijo del Padre, en el cual deposita tu confianza y Él nunca te fallará. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Dios te bendiga.